Entendida. Bueno, entonces, nuestro encuentro de hoy es para hablar sobre Mijaíl Bajtín, en particular sus conceptos de género discursivo y enunciado, ¿no? Mi nombre es Silvia Nogueira, soy jefa de trabajos prácticos de la cátedra Ex Marafiotti de semiología. Y el propósito con este encuentro es reforzar lo que ustedes ven en sus clases, ¿no? Estamos entrando en la segunda etapa de la cursada, donde dejamos atrás, pero no olvidados, eh, a Saussure y Peirce con su reflexión sobre los signos, y nosotros ahora avanzamos hacia los discursos. Eh, Como estábamos diciendo, entonces, ahí les dejo mi mail también en pantalla por cualquier inquietud que tengan, y quedamos conectados, pero ustedes también tienen el blog de la cátedra para hacerlo. Vamos a señalar eh, año de nacimiento y muerte de Mijaíl Bajtín, como ustedes ven en pantalla, 1895, 1975, es decir, es un hombre de pleno siglo XX. Su nombre lo pueden llegar a encontrar escrito de diferentes maneras, ¿no? Vieron que yo lo escribo con J, que es el modo en que habitualmente lo escribimos en castellano, pero pueden ver, por ejemplo, en inglés, que tienden a escribirlo con KH, lo que nosotros escribimos como J. Estas variaciones tienen que ver con que Bakhtin era ruso, ¿no? Nació en Oriol, en una Rusia organizada todavía como un imperio, con esa autoridad del zar, ¿no? Una especie de emperador, y su vida es concomitante con una enorme transformación de Rusia, eh, con otro sistema político, convertida en la Unión Soviética, ¿no? Esto, bueno, obviamente alteró muchísimo la vida de las personas de Rusia, del pueblo ruso y de ruso y de todo el mundo, ¿no? Mijail Bakhtin, su vida es un enigma, ¿no? Él era profesor, terminó trabajó como profesor, pero terminó en prisión en parte de su vida, aparentemente por cuestiones políticas, eh, y trató de pasar inadvertido para dedicarse exclusivamente a sus trabajos de estudio, pero bueno, eso no fue fácil. Formó parte, me detengo acá en esta imagen brevemente, de lo que se llamó el Círculo de Bakhtin. Ya con ese nombre ustedes se dan cuenta que él era líder de ese grupo, ¿no? Con otros intelectuales, ustedes ven ahí, interesante que había mujeres en ese grupo. Pero ven, la referencia que les pongo está tomada esto lo pueden encontrar en Wikipedia. Ven, acá está Bakhtin, muy reconocible cuando usaba esa barba, María Yudina, Valentín Vológino, de los que están abajo, me interesa marcar ese, Valentín Vológino. Fíjense después Lev Pumpiansky, y el otro Pavel Medvedev, ¿no? De los que están sentados abajo, entonces como marco a Vológino y a Medvedev, porque ellos también tienen obras, libros,
Pero no se sabe si los libros que están a nombre de estos dos, de Volojinov y de Medvedev, no son obras de Bakhtin, que usó los nombres de ellos para poder publicar cuando él tenía problemas, ¿no? Así que la vida de Bakhtin da para hacer una novela, investigar. No nos podemos detener acá, pero en este tema, pero para presentar un poco quién es este personaje cuya teoría nos sirve tanto todavía hoy, ¿no? Realmente es un aporte enorme que nos llega más bien a nosotros por las traducciones de ingleses, de franceses, ¿no? Em, Bakhtin era un filósofo del lenguaje, reflexionaba sobre el lenguaje, no como Saussure. De hecho, él tenía leído a Saussure y se distancia de él. Vamos a ver ahora en unos minutos nomás cómo, ¿no? Reflexiona más bien sobre el lenguaje en la sociedad. Lo que tienen allí en pantalla son libros muy reconocidos, muy famosos de Bakhtin, Problemas de la poética de Dostoyevsky. Dostoyevsky era un novelista ruso destacadísimo. Y el otro, La cultura, no se ve bien ahí el título, está cortado. La cultura en la Edad Media y en el Renacimiento, el contexto de François Rabelais, otro escritor importantísimo, este francés, ¿no? Estas obras de Bakhtin, bueno, ya les muestra cómo él era un crítico literario crítico, porque él se oponía mucho a explicar las obras de los artistas por la vida, la biografía individual del artista. Él pensaba más bien en la relación histórica entre la obra y una época y una sociedad, ¿no? No tanto el individuo aislado, la biografía del individuo aislado, sino del autor, del escritor como parte de una sociedad, ¿no? Y me parece que este título de El contexto de François Rabelais es un buen índice de eso que les estoy diciendo. Bakhtin era además profesor en estudios clásicos, es decir, que conocía muy bien a los griegos, los romanos, ¿no? Y eso para nosotros va a tener peso. El libro en el que nosotros nos vamos a focalizar es este libro que es el que ustedes tienen en la bibliografía, en PDF, Estética de la Creación Verbal, ¿no? Para estudiar la noción de género discursivo y enunciado, vamos a trabajar sobre este libro que nos llega a nosotros traducido por Tatiana Bubnova, una traductora rusa sumamente destacada, teórica también, y que vale la pena subrayar, ¿no? Porque muchas veces el trabajo de los traductores es borrado, transparentado, y acá además tenemos una traductora mujer a la que le debemos tanto. El libro en castellano se publica por primera vez en 1982 y en ruso, fíjense, en 1979. Estos datos están en el PDF de la obra completa. Nosotros, para estudiar eh, la noción de género discursivo, nos vamos a centrar en uno de los artículos, ¿no? El libro es una antología, este fragmento que les pongo ahora en pantalla es del prólogo de este libro de estética de la creación verbal, ¿no? Y allí se explica en el prólogo que el libro colecciona, reúne, es una antología de obras, artículos de Bakhtin desde 1919 hasta el último de 1974.
¿no? Nosotros, para lo que vamos a necesitar para el curso de semiología, es este artículo y en parte, ¿no? Dada la situación que estamos atravesando, vamos a concentrarnos en algunas zonas de este artículo que ustedes tienen en PDF también, aparte del libro completo en la bibliografía, el problema de los géneros discursivos, ¿no? Y nosotros nos vamos a concentrar, tenemos que salir de la clase de Bakhtin con estos dos conceptos claros, género discursivo y enunciado. Hecha ya la presentación general, entro directamente a la primera oración de este artículo, ¿no? Bakhtin dice, las diversas esferas de la actividad humana están todas relacionadas con el uso de la lengua. Las diversas esferas de la actividad humana están todas relacionadas con el uso de la lengua. Bakhtin entonces está pensando en la lengua que ustedes conocen muy bien desde Saussure, pero está pensando en la lengua en uso, ¿no? La lengua usada por los hablantes. Y él no piensa en una masa de hablantes uniforme, homogénea, sino que él considera que la actividad humana está organizada en diferentes esferas, esferas de la praxis, va a decir, ¿no? Que están organizadas alrededor de alguna institución, por ejemplo, la escuela, ¿no? Pero el ámbito de la educación, donde se enseña y se aprende, aún dentro de esa esfera, podríamos pensar en otras esferas, ¿no? Al interior de esa más amplia del mundo de la educación, ¿no? Porque no es lo mismo la educación para niños, niñas, que la educación universitaria, ¿no? Y eso nos pasa lo mismo pensando en la gente universitaria, pero en otros espacios. Es otra esfera. Si pensamos en la gente que educa, que trabaja, puede ser docente, no docente en la universidad, pero que hace otra actividad, como puede ser una marcha, como la que tuvimos ayer, bueno, es otra esfera de la actividad humana. Esta es una esfera política, no es otra actividad de la universidad, aunque la universidad forma parte de el campo educativo, de la esfera educativa. Podemos pensar en otras esferas, por ejemplo, las esferas de la salud, las que se dedican a cuidar la salud física o mental de las personas, ¿no? Y en esa esfera ya están previstas diferentes situaciones, hay diferentes escenas que están previstas y que prevén no solo escenarios, ¿no? Por ejemplo, el quirófano. Fíjense si hay alguien que tenga algún micrófono abierto, ciérrenlo así, no, no mezclamos sonidos. Eh, entonces, eh, hay en cada esfera de la actividad humana diferentes escenarios previstos donde la lengua se usa de diferentes modos, ¿no? Y esos modos están previstos, por ejemplo, en un quirófano, en un consultorio, no es lo mismo si se hace una consulta médica en una guardia que si se la hace en la calle, si se la hace con un adulto o se la hace con una criatura, ¿no? Podríamos pensar en otras esferas, por ejemplo, en la esfera política. Y pensamos en esta situación. Puede haber miles de situaciones en cada esfera y situaciones previsibles, ¿no? Antes veíamos una marcha universitaria. Acá vemos una situación formal como puede ser una asunción presidencial o, bueno, situaciones
que están protagonizadas por un enunciador, alguien que habla, que tiene una función política como la de presidente. Y ustedes acá ven diferentes presidentes de diferentes países, de diferentes momentos. Sin embargo, ven ustedes como hay un escenario que tiene una misma distribución, que se repite, donde hay uno que habla, otro que acompaña, etcétera, ¿no? Es decir, toda esfera de la actividad humana implica un uso de la lengua en situaciones que están organizadas en diferentes planos, en diferentes aspectos, también el de la lengua. ¿No? ¿Qué se va a decir? ¿Cómo se va a decir? Por ejemplo, otra esfera de la actividad humana, la del periodismo, ¿no? La esfera periodística. Bueno, podemos dar la misma noticia, ¿no? Los incendios en la provincia de Córdoba y los podemos dar en un diario en papel, o lo podemos dar en un noticiario televisivo, o lo podemos dar en un streaming en YouTube. Eso va a generar variaciones, no se usa el lenguaje igual si es solo escrito, si puede tener imágenes en vivo. El uso de la lengua acá va a estar especializado para esta función de dar una noticia, algo que está pasando ahora en el momento, pero también al interior de esta esfera periodística está el ámbito de la prensa gráfica, la prensa escrita, el ámbito televisivo, el ámbito de las redes, etcétera, ¿no? Y eso va generando variaciones, pero que son variaciones que están previstas, ¿no? Están organizadas, tanto que hay especialistas para producir cada uno de estos enunciados, ¿no? Entonces, vamos a otra oración de Bakhtin. Está claro que el carácter y las formas de su uso, del uso de la lengua, son tan multiformes como las esferas de la actividad humana, ¿no? Yo di algunos ejemplos nada más. Dice él, todo esto está en la primera página, que no nos podemos perder una sola palabra de ese artículo, es súper sintético y súper importante cada oración. El uso de la lengua se lleva a cabo en forma de enunciados. Fíjense esta palabra que es la que tenemos que aprender y que es la primera vez que aparece en el artículo, en forma de enunciados orales y escritos, concretos y singulares, que pertenecen a los participantes de una u otra esfera de la praxis humana, ¿no? Entonces, el uso de la lengua se lleva a cabo en forma de frases, de enunciados, dichos, frases dichas oralmente, por escrito, con gestos, con lo que sea, concretos y singulares, ¿no? Es una frase que concretamente dice alguien en algún momento, en algún lugar, pero que no lo dice como una persona suelta en la atmósfera, sino que lo dice participando de alguna esfera de la actividad humana. Todas las personas circulamos por diferentes esferas. Estamos en casa, vamos al trabajo, vamos a estudiar, vamos a entretenernos a una plaza o al cine. Entonces uno circula por diferentes esferas y en cada una puede hablar, puede decir cosas según el rol que tenga en cada una de esas esferas, ¿no? Si voy a una esfera del ámbito de la salud, bueno, habrá que ver si voy como enfermera, voy como médico o médica, enfermero, kinesiólogo, kinesióloga, paciente o acompañante de paciente. Bueno, cada uno de esos roles posibilitará decir algunos enunciados y no otros, ¿no? Entonces, supongamos, ¿no? Por ejemplo, esta frase, que se haga justicia, que si ustedes ven acá
está el libro, está el martillo clásico de la justicia, ¿no? De dar sentencia, pero fíjense que em, esto es una publicidad de una editorial bíblica, ¿no? Porque la frase se toma de la Biblia, aunque nosotros la usamos más en otro ámbito, ¿no? Que el religioso, pero hay una justicia que no es humana, ¿no? Y la frase nos viene de ahí. Pero fíjense acá otro uso de este enunciado, pero está en latín, ¿no? Fiat justitia ruat caelum. Y después está traducido porque, claro, hay mucha gente que no sabe latín, entonces se lo traducimos en inglés, porque esto es una publicidad, como ustedes pueden ver, que se haga justicia aunque caigan los cielos. Si lo ven al costado de su pantalla, esto que les estoy mostrando ahora es en realidad una publicidad de un póster, ¿no? Antes teníamos una publicidad de un libro religioso y acá tenemos una publicidad de un póster, ¿no? Que tiene esta frase, carito, el póster como ven. Em, pero la frase aparece, ¿no? La frase aparece, que se haga justicia en la publicidad anterior. Acá apareció en latín, después aparece dicha en inglés y después la tenemos dicha en castellano, ¿no? En latín, en inglés, en castellano. Cada una de estas frases, cada vez que yo dije ahora, en estos instantes, que se haga justicia, es un enunciado singular y único, cada uno cada vez que se lo dice, ¿no? Otro, ¿no? Que se haga justicia. Struggle for justice in Venezuela. La frase es la misma, pero cada vez que se la dice una persona en una circunstancia distinta. Pueden ser completamente distintos, político, publicitario, comercial, puede ser religioso, y en cada ocasión única y singular, el enunciado tiene otro sentido, tiene otra función, otra orientación, ¿no? En este caso, discurso periodístico. Habló la mujer que se había fugado con sus hijos. Que se haga justicia. Bueno, absorbió ahí el enunciado del que venimos hablando en una frase más amplia, ¿no? Que se haga justicia real, no cualquier justicia. Que se haga justicia real. Lo más importante son los niños, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, no hace falta que sean estas frases, podemos decir, tan graves, graves en el sentido de importantes, quiero decir, ¿no? Como que se haga justicia, que son frases tan fuertes en nuestra sociedad, muchas veces vinculadas con tragedias. Puede ser una frase simple, común, ordinaria, cotidiana, aplica el concepto de enunciado tal como lo venimos diciendo igual, ¿no? Un simple hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Puede ser un saludo en un WhatsApp, puede ser la introducción a una canción infantil o puede ser la introducción a una clase de inglés que nos van a explicar cómo se dice esa frase en la otra lengua, ¿no? O en un álbum que recuerda la historia de una pareja y tiene ahí, y todo empezó con un hola, ¿cómo estás? ¿No? Y cada vez que estoy diciendo yo ahora, hola, ¿cómo estás? Es un enunciado singular y único que no tiene nada que ver con lo que tenemos en pantalla, ¿no? Porque en mi caso lo estoy dando simple, lo estoy dando, le iba a decir simplemente, pero no es adecuado. Lo estoy dando como ejemplo de un concepto. Mientras en las imágenes que estamos viendo en pantalla, en cada caso tiene otra función. Podríamos decir que en todo caso solo en el WhatsApp está más próxima al acto básico de habla que implica un hola, ¿cómo estás? Que es un saludo amable, ¿no?
Entonces, el enunciado, dice Bakhtin, refleja las condiciones específicas y el objeto de cada una de las esferas de la actividad humana, no solo por su contenido temático y por su estilo verbal, o sea, por la selección de los recursos léxicos, fraseológicos y gramaticales de la lengua, sino ante todo por su composición o estructuración. Presten atención a estos tres aspectos: contenido, estilo verbal y estructura o composición. Cada enunciado separado es, por supuesto, individual. Yo estoy diciendo, hola, ¿cómo están? Y bueno, la frase es mía, porque la digo yo, Silvia Nogueira. Pero cada esfera del uso de la lengua, pero nosotros estamos en una clase, yo soy profesora, ustedes son estudiantes, estamos en una esfera universitaria, ¿no? Todo esto pone pautas. Yo no estoy hablando de mi vida y de cómo me siento hoy, sino que estoy hablando con un tema, un contenido que está fijado por un programa, ¿no? Hay toda una serie de reglas que estoy siguiendo. Cada esfera del uso de la lengua, y les estoy hablando de un modo, con un estilo explicativo, que trata de colaborar con el conocimiento del otro para que el otro aprenda un concepto nuevo, ¿no? Y tengo una estructura, hice una introducción, ahora estoy haciendo un desarrollo y voy a tener un cierre. Cada esfera del uso de la lengua elabora sus tipos de enunciados relativamente estables, ¿eh? Porque la historia, eso ya lo veíamos con Saussure, con el concepto de diacronía, ¿no? La historia va cambiando las cosas, los enunciados no son iguales de acá al fin de los tiempos, ni son iguales a como se decían antes. Por eso los enunciados tienen tipos relativamente estables a los que denominamos géneros discursivos. Ibidem significa en la misma página, quiere decir la misma página, seguimos en la página 248. Ustedes pueden encontrar en el artículo todas estas oraciones que estoy destacando. Entonces, mientras Saussure hacía esa oposición, esa distinción entre lengua y habla, lo social y lo individual, lo homogéneo de la lengua, lo heterogéneo del habla, ¿no? Que era tan heterogéneo, tan que no se puede estudiar. Bakhtin introduce entre esos extremos la noción de discursos y géneros discursivos, ¿no? Hay irregularidades en el uso de la lengua, no es que el habla es tan heterogénea y que hay un uso tan individual, no es así, plantea Bakhtin, ¿no? Dice, vuelvo a repetir esa definición, la dejo en la parte de arriba, ya la vimos recién, de la pantalla. Él agrega, hay que poner de relieve la extrema heterogeneidad de los géneros discursivos. Y entonces a partir de ahí vemos extrema heterogeneidad porque hay muchas esferas de la actividad humana, hay muchísimas, y dentro de cada esfera, como veníamos viendo, hay muchas situaciones ya previstas que están organizadas en cómo usar el habla, de qué hablar, cómo hablar, a quién dirigirse, cómo ordenar el texto. Eso es fundamental porque si en cada momento de nuestra vida tuviéramos que estar decidiendo, ay, ¿de qué voy a hablar? ¿Cómo le voy a hablar? ¿Cómo voy a ordenar lo que digo? Todavía estaríamos en la época de las cavernas, no nos comunicaríamos más, ¿no? Entonces, tenemos ahí en pantalla ejemplos, ¿no? Les dejo ejemplos. Los discursos, la noción de discurso va a estar ligada a
esferas de la actividad humana. Entonces yo puedo pensar en discurso escolar, discurso académico, el que está vinculado con el aprendizaje, los estudios superiores, ¿no? El nuestro y la producción de conocimiento, como cuando trabajamos como científicos, como investigadores, investigadoras. El discurso político, el discurso publicitario, el discurso periodístico, el discurso religioso, y podemos seguir pensando otros, ¿no? Más ejemplos, todos los que estén vinculados con esferas de la actividad humana, el discurso familiar, ¿no? Y dentro de cada discurso, dentro de cada esfera, hay un repertorio de géneros discursivos, como si hubiera un menú de géneros discursivos para cada situación que se nos puede dar dentro de esa esfera, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un ámbito, en una esfera de actividad humana educativa vinculada con lo escolar, bueno, tenemos la clase. Tenemos el manual, ¿no? El libro, el manual desde el cual estudiamos. Tenemos la prueba, tenemos el boletín, tenemos la guía de lectura, tenemos los apuntes, ¿no? Cada uno se escribe de una o se dice de una manera diferente, tiene una estructura diferente, tiene un tema diferente, ¿no? Si pensamos en el discurso periodístico, lo mismo. Podemos tener una noticia, una crónica, una editorial, una entrevista, un reportaje, una reseña. Si hablamos de discurso religioso, podemos tener una oración, ¿no? Una oración que la persona que tiene fe le dirige a su Dios, ¿no? O un sermón que lo dice un sacerdote, ¿no? Se lo da o alguien que tiene mucho conocimiento de la religión se lo da a otro, ¿no? O la confesión. Es bien distinta, ¿no? Ahí habla más bien la persona que tiene la fe y dice, tiene un tema la confesión, ¿no? Es algo que consideramos que es un pecado, que es un crimen, ¿no? Y que merece algún castigo para que podamos acceder al perdón, ¿no? Ven cómo cada género discursivo está vinculado con una actividad social, ¿no? Con una práctica social, algún hábito social, ¿no? La encíclica la puede decir solo un papa, no, no, nosotros o cualquier persona que tenga fe no puede dar una encíclica, ¿no? Los géneros discursivos establecen quién puede hablar de qué y cómo, ¿no? No se preocupen cuando se corte la comunicación, vieron que ya hay otra programada, tomamos un recreo y nos volvemos a conectar. Entonces, fíjense que siempre es importante atender a estos tres aspectos que señala Bakhtin, ¿no? Para un género discursivo. El contenido temático, tema, estilo y composición, que están vinculados como un triángulo de Peirce, están vinculados indisolublemente entre sí para formar una totalidad, la totalidad del enunciado, que está en estrecha relación con una esfera de la actividad humana que implica también una esfera de comunicación, un modo específico de comunicarse, ¿no? Entonces, les doy dos ejemplos, en este caso, dentro de la misma esfera, ¿no? Dentro de la misma esfera. El discurso periodístico, podríamos comparar la noticia con la entrevista, dos géneros discursivos distintos, en los tres aspectos que debe tener o que caracteriza y hace reconocible a cualquier género discursivo, ¿no? Que los tenemos en la primera columna. El contenido temático, el estilo y la composición, la estructura, ¿no? ¿Qué partes tiene el enunciado y cómo se ordenan? Por ejemplo, en la noticia, el tema, el contenido temático
es algo que haya pasado recientemente, que sea importante, que llame la atención, mientras en una entrevista es la historia, la anécdota, el testimonio de un personaje que consideramos destacado por alguna razón. El estilo en la noticia más bien borra la presencia de la primera persona y de la subjetividad. Está, pero se trata de borrar. En cambio, la entrevista es un estallido de subjetividad. Justamente lo que más importa es la primera persona de la persona entrevistada, ¿no? Sus opiniones, sus experiencias y la estructura en cada caso. La noticia tiene esa famosa estructura piramidal que no sé si han estudiado, ¿no? Y que responde a la pregunta, ¿qué pasó? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quiénes son los protagonistas? Y hay que hacerlo primero muy sintéticamente en